cardiólogo clínico y además preocupado por la humanización de la asistencia y por la fundamentación ética y de los valores de la profesión, pues es lo que ha sido el horizonte y el vector fuerza de mi vida profesional. Y esto es algo de lo que voy a hablar. Está claro que la etimología de corazón es muy rica. Y fijaros bien en este metalenguaje del corazón, la cantidad de palabras que pueden derivarse de cor cordis. Muchas de ellas las utilizamos, digamos, habitualmente, otras menos, lo cual no quiere decir que no sean necesarias y a veces imprescindibles. Y en el campo que te vamos a hablar, mucho más todavía. Por eso iremos viendo algunas, cómo van saliendo y qué sentido van teniendo. ¿Cuál es el planteamiento que yo voy a hacer de esto? Pues un planteamiento ignaciano. La idea me la dio un excelente libro que os recomiendo, titula Soñamos juntos, de conversaciones del Papa Francisco durante la época de confinamiento, en la pandemia, con su biógrafo. Y él después, a la hora de articular esos diálogos, esas conversaciones, esas profundas reflexiones y mensajes, estableció 3 grandes bloques. Uno, el primero, que es tratar de contemplar la realidad. Bueno, ¿qué velocidad ha adquirido esto? El segundo, tratar de discernir, analizar las cosas. Y el tercero, proponer para actuar. Y yo, en esta charla, lo que trato de hablar es reflexionar un poco sobre varios aspectos que considero relevantes. La relación clínica, los hechos, valores y deberes de los profesionales, el acto médico y una mirada creyente más allá de la virtud moral y de la excelencia. Fijaros en esta imagen de arriba. Volveremos en la última. Ha subtitulado Alberto de una manera muy evocadora y provocadora cómo vivir mis valores. Todas estas preguntas yo me las he ido haciendo mientras estaba pensando y preparando este encuentro. Son preguntas que nos hacemos, nos podemos hacer cualquiera de nosotros y muchos de los que nos están viendo y oyendo. Si tenemos necesidades, si son especiales, ¿cómo abordamos la relación clínica? ¿Cómo priorizamos valores? Digamos, si decidimos según la recta conciencia, ¿para qué? ¿Qué nos aporta una mirada creyente? Me vino también a la cabeza cuando escuché, año 93, el discurso de aceptación como doctor honoris causa por la Universidad Complutense, unas palabras de Paul Ricoeur. Servirían cualquiera de las que están reseñadas para marcar un poco las líneas fuerza de la charla. Decía, lo frágil nos convierte en responsables. ¿Qué significa esta obligación? Cuando lo frágil es un ser humano, un ser vivo se nos revela confiado a nuestros cuidados, entregado a nuestra custodia, quedamos encargados de él. Caramba, esto tiene hondura, pero sobre todo lo que me interesa es que nos sirva para que en este momento que con tanta confusión de lenguaje, de mensajes, procuremos que nadie nos lave la mente y que procuremos discernir. Y me sirve, tiene más de 20 años esta viñeta del genial Forges, cuando hace hablar a 2 filósofos de lo cotidiano, Blasillo y Cosme, que le dice que hoy día te comen el coco y se te tragan el discernir. La buena práctica clínica debe perseguir la calidad y la excelencia, evidentemente, son valores, pero en todo caso a veces entran en colisión porque hay que ponderar entre el valor de la vida, que es un valor preeminente, pero otros valores que muchos les dan mucha relevancia. En segundo lugar, la buena práctica clínica es un binomio indisoluble con una ética de la responsabilidad. Responder significa dar razones, justificar nuestros actos, comprometernos a algo o con alguien o con algo. Por tanto, es importante recordar cuáles son realmente los fines de la medicina, no los intereses que motivan la profesión,
que eso es una cosa muy indistinta. Los fines, como poco, la curación cuando se pueda, que no siempre. Los cuidados siempre, no solo en pacientes incurables. Prevenir la enfermedad y promocionar la salud, obviamente. Aliviar el dolor y el sufrimiento, que no son lo mismo. Y después, evitar muertes prematuras y velar por un morir en paz. Caramba, algunos piensan, pues esto, en mi tarea cotidiana habitual yo no me enfrento a estas realidades, pero los clínicos sí. Y además, no olvidemos que estos son fines, que no son medios ni metas, son fines. Hay cuestiones básicas en medicina y en ética. Para los clínicos, tanto en las sesiones clínicas como en los comités de ética, deliberar nos es algo muy común. Y entonces vemos que hay herramientas comunes. Por ejemplo, se necesitan conocimientos en ambos ámbitos, la medicina y la ética. Se necesita experiencia, se necesita cuestionar, detectar y analizar los valores. En una habrá que buscar la excelencia técnica, en otra la excelencia moral. Y por otra parte, cuando hablamos de atención, ¿de qué atención estamos hablando? ¿Puramente de la atención sobre los hechos biológicos, científico-técnicos, en la clínica? ¿O estamos hablando de los aspectos biográficos de la persona, que tienen que ver con el ámbito psicoafectivo, sociosanitario y espiritual? Y recalco el último, que no confundamos ni hagamos sinónimo de lo religioso. Primera cuestión, la esencia de la relación clínica es más que la relación médica, obviamente. Hay personal de enfermería, trabajadores sociales, psicólogos, tal. Yo voy a hablar como profesional médico. Es el acto médico. Lo primero que es un encuentro, no puede no serlo. Y además no estamos aislados, sino que también se trabaja en equipo. Por tanto, el encuentro es relacional, es vinculante. Y aproximo una definición. El acto médico constituye una relación interpersonal y de servicio en la que un profesional con vocación, conocimientos y competencia presta ayuda a otra persona para que recupere su salud o para acompañarles en las diferentes etapas del enfermar humano. Esto es la lex artis ad hoc. 3 palabras de Juan de Dios. ¿Cómo se hacen las cosas? Hay que hacer el bien, hacerlo bien y hacerlo desde el bien. Son 3 realidades. No son las mismas, pero van concatenadas. La buena práctica clínica no se puede entender si la información no es veraz, si se impone la mentira o los silencios, sin transmitir vivencias personales, sin valorar la capacidad de la otra persona y nosotros nuestra propia capacidad para detectar los problemas. Y luego hay situaciones que llaman la atención, pero a veces no son tan ajenas a las realidades asistenciales o residenciales. Y es que no hay mucho respeto por el cuerpo, a veces en las exploraciones, o no teniendo suficiente, digamos, por cierto desinterés, por incuria. Y recordemos que la fragilidad y la vulnerabilidad de las personas no conlleva incapacidad moral, ni muchísimo menos, ni deficiencias. Y que, sobre todo, informar es un imperativo moral y además es una norma legal, obligatoria. ¿Qué ha pasado? Sí. Disculpad. Bueno, estas son las cosas del directo. Además de esto, en esta relación, el primer elemento que hemos dicho es que es un encuentro que vincula, muy bien, gracias, y que además, decíamos, tiene que haber información veraz. Ojo, informar no es comunicar es algo más. No comunicamos solamente con la palabra, que es transmisora de ideas, de vivencias. Comunicamos a través de la mirada hacia el otro y la mirada del otro hacia nosotros. Comunicamos mediante los silencios, con la escucha activa y respetuosa, y comunicamos mediante el contacto, mediante el tacto.
Clínica viene de cliné, del lecho del enfermo, y la clínica es inclinarse hacia el otro. Hay a veces que se da la espalda, no a la medicina basada en la evidencia, en este caso a la invidencia, fundamentalmente. Siempre, y más, como ha hablado Regina, y luego hablará Mercedes, hay situaciones muy complejas, a veces conflictivas, y nunca manejamos certeza, sino mayor o menor grado de certidumbre. Esto tiene que quedar muy claro. Por tanto, el segundo aspecto de la relación clínica-acto-médico es que es personalizado. Si humanizar es personalizar la asistencia, es decir, no objetualizar al otro, no cosificar a la otra persona, cuando no se personaliza se está deshumanizando la relación. Por tanto, no nos preguntemos solos, está todo muy deshumanizado, ¿qué grado de personalización hacemos cada uno en relación en nuestro entorno, en nuestro trabajo? Y las preguntas son, aunque desde el punto de vista científico-técnico las decisiones sean correctas, ¿son éticamente buenas y aceptables? ¿Y no necesitaremos una visión más comunitaria de la ética que más que un cierto personalismo muy restrictivo? Tercera consideración en la relación, los valores. ¿Has hablado antes de unos valores? De unos valores. Hay valores, los valores no se pueden demostrar como los datos, como los hechos. Los valores se estiman y se estiman en el otro y cada uno tenemos nuestros valores. Y en un grupo, como hay aquí, digamos a veces a lo mejor sesgado positivamente por unas preocupaciones muy comunes, pero somos todos muy diversos, todos tenemos valores. Y aquí se ha hablado, y has hablado muy bien, en un ámbito de tu especialidad y de tu trabajo, de la fragilidad y vulnerabilidad, pero la fragilidad y vulnerabilidad se da en todas las etapas de la vida. Y más o menos llegaremos a situaciones de fragilidad y de vulnerabilidad. La respuesta a esto no está más otra cosa más que en la justicia, en el cuidado, en la solidaridad. Has hablado de la autonomía, que nunca es plena. Cuando aparece en una norma de repente reciente, con autonomía plena puede decidir sobre al final de la vida. Nunca hay plena autonomía, la autonomía siempre es relacional. La confianza. Confiar es fiarse de alguien. No hay confianza sin confidencia, ni confidencia sin secreto. Y la esperanza, además de una virtud teologal, también implica una conciencia, hay que cultivarla, y un compromiso. Dolor y sufrimiento no es lo mismo, y el sufrimiento, y de esto sabe mucho más Mercedes, digamos que me va a hablar a continuación sobre el sufrimiento existencial y o espiritual. Lo fundamental no es que exista el sufrimiento, sino si se le encuentra o se le puede dar un sentido para afrontarlo, y no solo para afrontarlo, sino para aceptarlo también como realidad. La compasión. Compasión no es lástima o pena. No es lástima o pena. A veces al que tiene lástima o pena lo que tiene es que sus miedos al acercarse al dolor del otro le dan lástima. La compasión es implicarse emocionalmente y padecer con el otro con una intención de ayuda. Por tanto, es una acción eficiente. Y el cuidado es el paradigma. El cuidado no siempre ha sido un valor. Es más, en una época pretérita no se consideraba ni un valor moral. Y hasta Santo Tomás no lo incorpora dentro de su cupo de virtudes, en los cuidados. Pero es hospitalidad, es acompañar al otro, la alteridad, no darse, no cuidar, sino aceptar también a ser cuidado. Y el respeto, además del principio ético, yo creo que es una virtud pública. Principio ético porque el informe Belmont conocido habla, lo primero que habla es del respeto por las personas y luego desarrolla unos principios. Bueno, delante de Mercedes me da cierto pudor. Si hablamos de sufrimiento insoportable o insostenible, habrá que saber explorar y atender el sufrimiento, no darle una medida piadosa también a la eliminación del sufrimiento. Por tanto, hay que narrar, tenemos que aprender a narrar las cosas. En psiquiatría esto es lo común, pero hay que aprender a narrar. Si no se narra el sufrimiento, cuáles son el soporte emocional, el consuelo que a uno le proporciona, el sufrimiento es mudo y es sordo también, es inhumano. Y yo creo que esto es muy importante. Si mantiene la esperanza, si se siente cuidado,
Estas son preguntas que son claves para entender y palabrar las cosas. Y finalmente, la buena práctica clínica es un discernimiento en conciencia. Si decimos hay que convivir, acompañar al otro en la vida, ¿habrá que conmorir al practicar la asistencia, los clínicos? ¿Acompañar también en el morir? Yo creo que sí. Estamos hartos de hacernos PCRs. Hagamos mucha PCA, una planificación anticipada de la asistencia, que yo creo que es por ahí donde debería ir un poco las líneas, porque no hay solución de continuidad. Estas transiciones a veces son de lo más común y a veces inesperadas. Y tomar decisiones no se puede entender si no se soporta sobre 3 pilares fundamentales. Tenemos que formarnos y adquirir una sensibilidad moral para los valores y para las realidades. Además, tener un cierto rigor, saber diferenciar los hechos de los valores y de los deberes y de tomar decisiones con un talante prudencial, huir de los extremos. A veces lo mejor es enemigo de lo bueno y a veces es el mal menor la opción que hay que elegir. La ética de la autenticidad es una ética de la responsabilidad y la pregunta que nos hacemos ahora, en comunidad, es si el valor moral de una sociedad debería medirse por cómo trata a los enfermos, a las personas más necesitadas y vulnerables, de qué manera los protege y cuida, cómo aborda y atiende el sufrimiento y de cómo afronta el morir y la muerte. Esto es una medida del valor moral de una sociedad. Por eso habrá que articular las razones con los sentimientos morales. Y esto solo se hace con mucho coraje, con mucha honestidad, con mucho respeto y con mucha prudencia y con mucha compasión. Finalmente, la relación clínica tiene que buscar la excelencia. Esto es un desideratum, el no va más. Si es una relación interpersonal, no estamos solos. Funcionamos en el contexto de instituciones, con unas gerencias, con unas direcciones, y en el contexto de unas organizaciones sanitarias o sociales, y en el contexto de administraciones autonómicas, administración central. Tanto os propongo 4 líneas de transformación. Primero, cambiemos la perspectiva, que sea la relación clínica más centrada en cada persona, en cada enfermo, y no solo orientada a diagnóstico y tratamiento de la enfermedad. Segundo, que ampliemos los horizontes, no nos fijemos solamente en los hechos biológicos, en la medicina basada en la evidencia, sino apreciemos los valores. Frente a las mismas realidades clínicas, biológicas, las decisiones y los valores son distintos en cada persona. Tercero, si queremos transformar el modelo de relación, no en una relación muy vertical o muy horizontal, construyamos desde el respeto una alianza terapéutica en simetría moral. Nunca va a ser horizontal porque hay una asimetría entre conocimientos y experiencia entre profesionales y los pacientes. Pero sí hay una asimetría moral en compañía y con una deliberación compartida. Y otro asunto que va ya de mesoética y de macroética, reenfocar la ética organizacional. Es necesario pedir, fomentar y exigir una gestión honesta, eficiente y justa de los asuntos sanitarios y sociales. Porque los profesionales, además de que nos digan que faltan recursos humanos, es que somos capital humano, no recursos, capital. Por tanto, se necesita motivación, que no es suficiente para completar la vocación, pero necesita motivación y se necesita que se nos cuide también, para poder seguirla desarrollando con ilusión, con interés, con pasión. Con pasión y compasión, las dos cosas. Enfilamos la recta final. En este atardecer, una mirada creyente. He pensado mucho, pero yo creo que todo se puede englobar en lo que vamos a llamar la ética del buen samaritano, que hemos utilizado mucho en ética este mensaje. Es la ética de los comités, la ética de las donaciones, por ejemplo, en los trasplantes, en las donaciones, en actitudes muy generosas, la ética del buen samaritano o del excelente samaritano. Esto tiene un refrendo, ¿no? La parábola del buen samaritano que describe Lucas, digamos, ampliamente, digamos, y que utiliza el Papa Francisco especialmente en Fratelli Tutti, el capítulo 2, digamos, sobre la fraternidad y la amistad social, nos dice exactamente
que utilicemos esta parábola es la medicina de la misericordia haciéndose en un hospital de campaña. El símil sanitario es evidente, pero nos dice que el hospital de campaña son las periferias no solamente físicas, sino espirituales. Y se me ocurren una serie de verbos. ¿Qué tenemos que hacer con una mirada creyente? Pues trabajar para hacer realidad una sociedad y comunidades de cuidados. Probablemente la pandemia ha marcado mucho, muchísimo. O sea, la nueva anormalidad en la que nos encontramos, porque antes era una vieja anormalidad, pero la nueva anormalidad a la que nos enfrentamos nos obliga a hacer una sociedad y cultivar una sociedad de cuidados. Habrá que fomentar y encarnar y transmitir valores cristianos y virtudes prácticas. Ya se ha hablado estos días anteriores. Tal. ¿Y qué podemos hacer los profesionales sanitarios creyentes? Pues hacer presente en el mundo de la salud la fuerza humanizadora, sanante y misericordiosa y orante de Jesús. Y un apunte personal. Acostumbremos a medir la vida de cada persona y de cada enfermo, es decir, su sentido de la vida y su proyecto vital, no en duración. Tú hablabas, mido en unidades de kairos, de oportunidad, y de más cosas, y de Dios. Yo creo que son unidades de felicidad, felicidad existencial y felicidad espiritual, en unidades de calidad de vida, en unidades de esperanza y de esperanza cristiana si es creyente, y en unidades de plenitud de vida. Hay otras miradas creyentes, algunos de muy buenos amigos y demás, que me han evocado otras cosas. Enrique Benito, un gran paliativista, digamos, trabajando en hospitales de la Orden de San Juan de Dios, y bueno, ha sido uno de los creadores en paliativos, como bien sabes, del área de espiritualidad, junto con otras personas. Mónica Dones, digamos, Javier Barbero. Decía, el acompañamiento humanizante siempre es una condición necesaria para acompañar el acompañamiento espiritual y religioso, pero no es suficiente. No es suficiente si en ese encuentro, en ese diálogo y en esa comunicación no se evoca la trascendencia. Si se omite, porque esto no es cosa mía, entonces no es un acompañamiento en el ámbito espiritual. Segundo, quien acompaña a otro, quien se compadece, se siente también vulnerable, impotente a veces para ayudar suficientemente. En definición de Henry Nouwen, una definición impecable, es un sanador herido. Somos sanadores heridos, porque somos vulnerables y además vemos nuestra impotencia muchas veces. Yo creo que hay unas grandes carencias en la formación, digamos, en la deliberación moral, en formación en ética y también en el manejo de situaciones límite. Creo que es imperativo formar a los profesionales en responsabilidad compasiva, en el cuidado y en la calidez de muerte. No solo en la calidad de vida, sino en la calidez de muerte. Y dice Javier de la Torre, pues no es tan fácil morir bien, pero ante el sufrimiento al final de la vida y el morir de otros, nunca debemos ser indiferentes, negar la realidad, olvidarnos de las cosas como si no pasaran, rechazar esto porque nos duele. A lo mejor hay que implicarse. Morir bien no es elegir, se debe reducir a elegir solamente un modo y un momento de hacerlo. Bien, volvemos al principio. Hemos dicho que había una etapa, un tiempo para ver, para contemplar, para conocer, para saber. Algo hemos hecho, ya lo hemos visto. Pero después de eso hay un tiempo para elegir, para discernir. Habrá que hacer algo. Y solamente estos tres verbos modales nos dan la clave. ¿Podemos transformar? Lo podemos hacer en interrogación. ¿Podemos transformar la realidad? Que suponga una transformación interior nuestra también, la experiencia personal y profesional de contacto con la realidad del enfermar o del morir. Segundo, ¿hay un imperativo ético que nos lleva a ello y que nos mueve? ¿Debemos hacerlo? Y la tercera, ¿queremos hacerlo? Porque no siempre van concatenados, van seguidos estos tres verbos. Y finalizo. Empecé con un metalenguaje del corazón. Termino con mi admirada, querida y respetada Adela Cortina. Hace 15 años publicó un librito intenso, hermoso, de los muchos que ya...
Ética de la razón cordial. He hablado del metalenguaje del corazón. He entresacado varias frases del mismo. Tienen plena vigencia y algunas escuecen el alma. Dice, no hay ética pública ni privada sin corazón. Nos falta corazón. Por eso estamos tan cansados de discordia en la vida pública y de inmisericordia en la vida privada. Falta corazón. Tendríamos que educar para la concordia. Una educación en la ciudadanía cordial atendería la inteligencia, los sentimientos, los valores, la autonomía, la compasión. Y ahora viene la traca. Porque la virtud soberana del siglo XXI será la cordura, que es un injerto de la prudencia en el corazón de la justicia. En estos momentos de estupor, conmoción, por tantas realidades que nos han pasado, que afectan ahora, que estamos viendo, que nos entran continuamente, la virtud soberana será la cordura, que es un injerto de la prudencia en el corazón de la justicia. Ciertamente tenemos mucho que avanzar y cultivar, no solamente una ética del deber, sino una ética de la virtud. Y no es de extrañar que la gran Mafalda, digamos, se plantee, bueno, ¿y cómo hace uno para pegarse esto en el alma? Ella tiene una tirita, pero cuidar el alma herida supone a veces abrir la herida, quitar el pus, hacer que sangre, que granule, que pitelice y producir bálsamo. Pues quiero dar las gracias. Ahora esta imagen del fondo evoca mucho, está semivelada. Para mí tiene un especial cariño, porque además de dar las gracias a quien me ha ofrecido también estar aquí con vosotros para compartir, que ha sido muy grato el pensar, el repensar y el orar también cómo llegábamos aquí. Quiero agradecer a alguien que me enseñó a cuidar, porque nos cuidó, mi madre, viuda joven, con 4 hijos. Pero en segundo, porque nos ayudó a los vínculos. En tercer lugar, por la creación de los vínculos familiares. Pero sobre todo quiero dar las gracias a tantas personas enfermos, de los que he aprendido y me han transformado interiormente y me han hecho repensar muchas cosas del sentido de la vida. Y a muchos he acompañado al final. Es mi recuerdo final para Teresa. Gracias.